Saludos. Cuando abordamos el vocablo esotérico en el diccionario de la Real Academia Española, nos indica que es la cualidad de lo que está oculto a los sentidos y a la ciencia o es difícil de entender. También apunta que es el conjunto de conocimientos y prácticas relacionados con la magia, la alquimia, la astrología y materias semejantes, que no se basan en la experimentación científica. Si hacemos una aproximación sobre ambas, entre otras conjeturas, podemos señalar que son conocimientos no científicos, que por sus características son difíciles de entender, por lo que el aprendiz debe conocer algunas teorías sobre el control psicológico, a los fines de fortalecer el conocimiento sobre la base de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, y poder abordar escuelas esotéricas como una doctrina que coadyuve al encuentro con el maestro interior, guía fundamental del eterno aprendiz en el sendero iniciático. En esta sección de Bajo la Acacia, en Di lo que algo queda, enemigo de la desinformación, haremos una aproximación con la idea de aguijonear la curiosidad investigativa del iniciado a los fines de explorar tan interesante tema. En anteriores videos hemos trabajado nociones fundamentales que debemos tener claras y presentes a la hora de emprender estudios esotéricos desde una perspectiva masónica, en el marco de la libertad de pensamiento, como lo son verdad, conocimiento, opinión, individuo, así como conciencia y conciencia. El historiador romano Salutio, del siglo I a.C., afirmaba, cito, cada uno es forjador de su propia fortuna. Fin de la cita. De lo anterior podemos interpretar, si queremos que algo ocurra como deseamos, necesitamos manejar las variables que intervienen, lo que solo es posible cuando conocemos si éstas dependen o no de nuestro comportamiento. Comenzamos a comprender el porqué de los videos anteriores, ya que controlamos un evento o suceso cuando al emitir u omitir una conducta modificamos su probabilidad de ocurrencia. Recordemos la ley de causa y efecto. De allí que un suceso es incontrolable cuando nuestra conducta no influye en la probabilidad de su ocurrencia. Ya, paso a paso, vamos entrando en un campo complejo. Una cosa es controlar un acontecimiento y otra muy diferente es percibir que controlamos dicho evento. En el caso de quien sueña con un número, lo juega en la lotería y gana, piensa que tiene la llave del éxito, pero pronto cae en la premisa del sabio alemán Alejandro Humboldt. Cito, es facilísimo y corriente engañarse a sí mismo. Fin de la cita. Por ello, cuando abordamos temas esotéricos, debemos diferenciar entre las reales relaciones de contingencias de las imaginarias. Un punto nodal es la predictibilidad. La ciencia nos dice cuándo va a llover con bastante exactitud. Mide la humedad de las nubes, calor, entre otras variables, y predice la posibilidad de aguaceros. Ahora, ambos constructos, predictibilidad real e imaginaria, cuando los conocemos de forma racional, nos ayudan en la vida a controlar nuestras angustias, programar nuestra conducta y avanzar sobre el objetivo de alcanzar metas futuras. Vamos valorando la utilización de la regla de 24 pulgadas, el nivel, la plomada y la escuadra en función de controlar esas inquietudes que en oportunidades ralentizan nuestro desarrollo espiritual y hasta nos desvían del sendero. Veamos por la vía de algunos ejemplos. Diariamente realizamos una cantidad de actividades que podemos ejecutar libremente y lo hacemos. Ahora bien, si por cualquier motivo se nos impide realizar un evento, podemos experimentar un sentido de hostilidad y desarrollar motivación específica orientada a la restauración de la libertad de elección a la que nos consideramos con derecho. Aquí aflora el axioma no de libertad per se, sino el sentimiento de libertad que es consustancial al hombre. Veamos el efecto de la fruta prohibida o de reactancia, o la reacción del individuo frente a una oposición parcial o total y cómo afecta al individuo en su consciente
psique o alma y se proyecta a su vez en su consciente, neuma o espíritu. Cuando la oposición es total, o sea, que no se puede hacer nada para cambiar los acontecimientos, genera un estado de indefensión, donde priva un sentimiento de desamparo. En el efecto de la fruta prohibida, la percepción de no control podría generar que el individuo considere que la causa de incontrolabilidad está relacionada con su comportamiento o características personales, lo que puede tener consecuencias desastrosas. El individuo se puede sentir desamparado, caer en depresión y, en el tema que nos ocupa, los estudios esotéricos, cuando no se asimilan en el marco de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión, pueden generar expectativas que van más que coadyuvar en la construcción del templo de virtud, aviven pasiones que hagan un infierno el desenvolvimiento mental de la persona. Cuando nos encontramos en Tenida, observamos cómo se desvelan las estrellas y se encienden las candelas o luces. Se nos informa del porqué de la ubicación tanto del venerable maestro como de los vigilantes. El ara y sus grandes luces. Allí se encuentra un caudal de sabiduría que se adquiere con el paso del tiempo en la medida en que el aprendiz va interiorizando y alcanza su aumento de salario y la exaltación al sublime grado de maestro masón, siempre trabajando en fortalecer el conocimiento. Allí se esbozan las leyes que rigen los ciclos de la naturaleza y nosotros somos parte de ella. Por eso no es solamente practicar el rito, sino estudiar el porqué del mismo. Para el filósofo neerlandés del siglo XVII, el querido hermano Baruch Spinoza, quien elaboró un interesante trazado titulado El orden geométrico del universo, las leyes universales de la naturaleza son únicamente decretos de Dios que nacen de la necesidad y perfección de la naturaleza en Dios. De lo anterior se deduce claramente que no puede existir una suspensión de las leyes de la naturaleza o una corrección de estas, ya que significaría que Dios no hubiese sabido crearlas ordenadas y perfectas para hacerlas servir a sus designios. De la anterior afirmación podemos inferir que no puede ser cierta o verdadera cualquier práctica, arte o ciencia oculta que pretenda producir, valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. La masonería parte de la premisa de la escuadra de la razón y el compás de la comprensión. Todo aquello que no entendemos, nunca en absoluto lo colocamos bajo el manto de supuesta magia ocultista, y sí en el espacio de la investigación, ensanchando el compás de la comprensión y avanzando en los estudios con las herramientas y simbologías masónicas. Y al paso vamos encontrando las explicaciones que aquilatan nuestro transitar por el sendero iniciático. Por ello, el masón requiere poseer el control psicológico necesario para no caer en desviaciones propias de charlatanes o superchería. Visto lo visto, di lo que algo queda. Le invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal y hasta el próximo video de esta serie.